Estamos haciendo turno en la mañana y es para nosotros un placer saludar a un señor de señores, Gonzalo Vinter, que está en campaña de diputado por la reelección. ¿Cómo le va, Gonzalo Vinter? Muy bien, quiero contar al aire algo muy gracioso que acaba de pasar, inadvertido. Pero la gente no lo sabe. Yo me senté aquí y en el momento en que me senté, Nicolás hizo la presentación de Nano Stern. Pero yo no sabía. Entonces yo me senté y él dijo, si hay alguien que es amigo en esta casa y que es un gran tipo. Y yo dije, soy yo. Qué linda No, e ya, inesperada esta presentación. No, De hecho, me parece un poco inadecuada para una entrevista política. Y dijiste, es Nano Stern. Y yo hice, sí, como, Gonzalo, mira, yo te como puedo cuando le das la mano a alguien y te... Tú puedes hablar bien. Gonzalo, yo te puedo presentar muchísimo mejor de lo que acaba de hacer Nicolás. No es necesario. No, es lo vamos a necesario. hacer porque te lo mereces. Diputado desde el año 2018, cuando el Frente Amplio era naciente, luego se convirtió en el diputado más votado de Chile y hoy, tras una aventura presidencial que ayudó a armar el conglomerado detrás de Janet Jara, va por la reelección en el codiciado Distrito 10. Bienvenido, Gonzalo Vinter. Muchas gracias. Ahí se ve mejor. Y no soy tan buen tipo como Nano Stern, pero igual soy un buen tipo. Mucho menos. Hay que decir que eres papá, además, y Sí. estaban contándome que se encontraron el otro día caminando. Sí, estaba Efectivamente. sí, Yo estaba- estaba en mi modo coche. ¿Y Geraldine? No, Yo estaba ahí Geraldine pajaroneando. venía levantando. No. Oh, qué feo. Me mataste. No, que venían ahí y se encontraron y Sí, estaban me topé con su señora, con su bebé. Estaba No, como- muy lindo, muy linda escena. tomando helado. Tomando helado. sí. ¿En qué barrio fue? Por aquí cerca. Era en Victoria era en la Luna. calle Victoria Supercasó, Sí. frente al Cerro Santa Lucía. Y Ustedes eso, quieren, no yo iba- les puedo contar sobre la día- Fundación de Santiago, pero no vinimos a eso. fue día domingo. Efectivamente. Día domingo, claro. Oye, claro. Diputado, partamos por lo general. Quedan solamente 3 días. Sí. ¿Qué tan relevante es esta elección este domingo? Mira, yo creo que es muy relevante y si me permiten hacer un comentario conectándolo con el debate. En el último debate, Ujú. una de las cosas que más llama la atención es que el otrora valiente y frontal José Antonio Cast se convirtió en una persona dedicada a esconder su pensamiento. No respondió absolutamente ninguna pregunta, ya no fue una persona que enfrentaba a los otros ni que planteaba ideas. De hecho, todo lo que tiene que ver con ideas lo planteaba Johannes Kaiser y él se plegaba. Sin embargo, en todos los debates que se ha dedicado a esconder su pensamiento, ha repetido una frase que dice, yo no he cambiado mis convicciones. Yo no he cambiado mis convicciones. Entonces él dice, no voy a mencionar mis convicciones, pero les advierto que no las he cambiado. Es decir, quiero ganar esta elección sin que ustedes se acuerden de cuáles son mis convicciones, pero que son las que voy a llevar a la moneda. Sobre eso, tú trabajaste en el Congreso estos años y viste Sí. republicanos en acción. Sí, totalmente coherentes con las ideas que ha defendido José Antonio Cast durante su vida. ¿Qué país viene si gana José Antonio Cast? Es que por eso, cuando José Antonio Cast dice, yo no he cambiado mis convicciones, hay que recordar que José Antonio Cast es una persona que en 1988 es vocero de la campaña del no para que Pinochet se quede 20 años en el poder. Sí. O sea, del sí, perdón, que el año 2004 es el que dirige dentro de la UDI la oposición al divorcio, que en el año 2006, después de que quedara comprobado, incluso por la CIA, que Pinochet era un homicida calificado en serie y un ratero, es el único parlamentario que va al funeral de Pinochet, que el año 2007 lidera la irrupción de un grupo de parlamentarios contra la píldora el día después ante el Tribunal Constitucional, que el año 2010 hace un escándalo y propone que la UDI se salga de la campaña de Piñera porque Luis Larraín, que en paz descanse, gran persona, aparece de la mano de su pareja en la franja de Piñera. Y que el año 2013 dice que en el debate sobre el aborto en 3 causales, dice que en un aborto por violación la única víctima es el feto, descontando a la mujer. Y que supimos hace algunos años que en una entrevista María Adriasola, su esposa, dice que no le permitió tomar píldoras anticonceptivas. Y que, dentro de todo eso, va a visitar al homicida calificado en serie, secuestrador, asesino y torturador Miguel Krasnov, diciendo que a él le parece que es una buena persona. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con las elecciones del domingo? Bueno, esas son las convicciones de José Antonio Cast que no quiere mencionar en el debate y que te dice, yo no he cambiado mis convicciones. Ahora bien, ¿está estrictamente relacionado con el domingo? Está totalmente relacionado con el domingo, porque cuando él tuvo mayoría en el Consejo Constitucional, efectivamente intentaron liberar a los presos de Punta Peuco. Lo intentaron. ¿Y por qué no se pudo? Porque perdieron el plebiscito, porque ganó el en contra. Sin embargo, quiero ser bien honesto, según las encuestas que hemos visto, ellos podrían tener un quórum que les permitiera indultar a Krasnov y liberar a los presos de Punta Peuco en el primer día de gobierno. Según las encuestas que hemos visto, está en disputa este domingo
que ellos puedan hacer efectivamente lo que intentaron hacer la única vez que han tenido mayoría, que no fue hace 30 años, sino que fue hace 1 año y medio, cuando tuvieron esa mayoría. Obviamente Gonzalo, sí. una pregunta. ¿Usted metería todo el saco de la derecha, no solamente a Kast, Kaiser, Matei, Parisi? ¿Crees que todos tienen ese mismo camino autoritario como lo que demuestra Kast? Obviamente que dentro de las personas de derecha que hay en Chile hay un arco infinito y hay personas demócratas, etc. Pero lo que hemos visto es que los que están representados en esta elección, es decir, Kaiser, Kast y Matei, la única que intenta tener una centro derecha es algunas personas de Matei, pero ella no está convencida. Y esa idea de una centro derecha democrática que cree en el cambio climático, o sea, que cree que es real el cambio climático, que cree que los científicos no son unos conspiradores, etcétera, que creen en las vacunas, etcétera, tiene pies de arena. Y cuando Johannes Kaiser sopla, se convierten en lo que el viento se llevó. Ahora, sobre el domingo, si usted es una persona que está tentada de votar por José Antonio Kast, tiene que reflexionar acerca de por qué su candidato decide que la fórmula para ganar es que usted no sepa lo que él quiere hacer en la moneda, porque cree que si usted lo supiera, usted no votaría por él. Y si usted es progresista, déjeme decirle que esta elección no es una elección para ponerse creativo, porque vamos a contar voto a voto quién va a tener mayoría en el Congreso para cosas en las que José Antonio Kast y otros creen, como eliminar el aborto en 3 causales, como eliminar la PGU, ¿cierto? Cómo liberar a los violadores de derechos humanos. Y ahí, por ejemplo, me voy a meter en un tema polémico. Hay varias listas de izquierda. Y hay buenas personas en las listas que no son la lista C, Unida por Chile, que va, ¿cierto? PC, Frente Amplio, PS, Radicales, PPD, Democracia Cristiana, etc. Pero según las encuestas que hemos visto, ellos no van a elegir a ninguno. Entonces, hay personas muy valiosas en esas listas. Pero si usted es progresista y vota por esas listas, yo lo invito a votar no pensando en el placer que es votar, qué sé yo, expresando una representación plena, sino que usted tiene que hacerse cargo de los resultados de su voto. Porque cuando quieran liberar a Krasnov, su voto no va a ser contado. Cuando quieran abolir el aborto en 3 causales, su voto no va a ser contado si es que su lista no mete diputados. Gonzalo, estamos conversando acerca de tu proceso. No quiero dejar de preguntarte por tu mismo proceso en el Congreso. Ujú. ¿Qué es lo que descubriste en este primer periodo? Segundo, Segundo. primer periodo de 8. De periodo. A ver. ¿Y por qué quieres volver? Sí. Bueno, quiero volver en gran parte, o sea, quiero mantenerme en gran parte por todo lo que acabo de decir. O sea, cuando yo veo que efectivamente hay una derecha que retrocede, que renuncia a la creación de una derecha democrática y que quiere volver a ser básicamente pinochetista. Perdón que recurra a una palabra anticuada, pero eso es la reivindicación de aquello. ¿Sabes qué pasa? Porque uno se confunde Sí. de la cantidad de periodos por tu carrera presidencial, tu aventura Ah. presidencial. Entonces, como otro capítulo, pero no. Entonces uno hace un pack Sí, de una. Sí. Pero- Yo debo confesar que a nivel personal me costó esta decisión. Yo, ¿Pensaste no? Sí, lo pensé mucho, tuve discusiones con el partido bien avanzadas sobre pasar a otras tareas. Pero la verdad es que, porque además creo que en este periodo en el Congreso hay mucha gente que no quiere ir a parlamentar, sino que quiere ir a hacer que sus verdades choquen con las verdades del otro para regocijo de los algoritmos. ¿No ¿ya? está funcionando el Congreso por eso? Yo creo que es uno de los motivos. Yo no diría que el Congreso no está funcionando, pero sí veo a demasiada gente tentada con entrar al Congreso a convertirlo en un plató para hacer reels. Básicamente, convertir Una el escenografía de Congreso... Reels. Sí, pues. Personas performativas, Voy básicamente. a decir, Buena voy a definición, decirlo en buena términos más definición. concretos. Lo que pasa es que no sería tan grave si fuera como las entrevistas que se dan acá. Y no quiero ser chupamedias, pero acá ustedes le preguntan a los entrevistados qué piensan. Bueno, si en el Congreso la gente dijera lo que piensa, igual sería útil. No. Se trata de que tu verdad choque con la del otro para regocijo del algoritmo. ¿Cierto? Que es la adicción al like o la adicción al view, como dirían ustedes. A mí eso me preocupa, porque el Congreso Nacional es el que efectivamente hace el derecho en un Estado de Derecho. Y yo quiero que haya personas que se lo tomen con esa seriedad, y yo me lo tomo con una seriedad cuasi religiosa, y creo que no podía restarme de esta batalla. Entonces vuelves al Congreso con la intención, bueno, que la gente sepa que te puede votar en el C. Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul y La Granja. ¿C cuánto? C60. C60. Ya. ¿Y qué opinas del rol? Porque
tú por el Frente Amplio como uno de los rostros que está en el Congreso. ¿Qué opinas del mundo de los alcaldes? No, tengo la mejor opinión del mundo de los alcaldes. ¿Del alcalde del Frente Amplio me estás preguntando? En general del mundo de los alcaldes y el mundo de la alcaldía del Frente Amplio importante. No, yo siento mucho orgullo. Creo que a ellos les pasó algo parecido a lo que nos pasó a nosotros en el Congreso, en el sentido de que, por ejemplo, la alcaldesa Ripamonti se tiene que hacer cargo de un desastre financiero y organizativo plagado de corrupción, que era la alcaldía de Viña del Mar en el tiempo de Reginato. Creo que este país no le ha cobrado a la UDI lo que hicieron en las alcaldías. O sea, la cantidad de alcaldes acusados de corrupción que son de la UDI es ya un modus operandi y pareciera ser que el partido funcionaba como lugar de concertación. ¿Y para qué decir Maipú? En donde el desastre de Katy Barriga, creo que el liderazgo de Tomás Bodanovich para poder ordenar aquello y hacer que los maipucinos vuelvan a sentir que el municipio es un lugar probo y que está preocupado de su urgencia. Y en ese sentido, que en el cierre de campaña aparezcan los alcaldes del Frente Amplio y el mundo más parlamentario esté, no digamos relegado, pero no sea el protagonista como en la historia. ¿Creo que fue un cambio de época? ¿A qué responde? No lo siento de ese modo. Hay una vieja teoría que es como que los alcaldes sí están en contacto con la gente, los diputados no. Obviamente no voy a negar y lo voy a decir en público que cuando a mí me dicen eso me hierve la sangre porque a mí la gente no me vota por narigón. Po. Me vota porque me ve recorriendo la legua y la San Gregorio, digamos, hace 8 años todos los fines de semana, pero son cosas que se decían en los eventos y siempre hay polémica de quién se sube, quién se no, y si no, los concejales también podrían estar enojados, no es relevante. ¿Puedo hacer un símil con lo que se encontraron los alcaldes y lo que nos encontramos nosotros con noticias de esta semana? Ángela Vivanco. ¿Me permiten hacer un...? Ángela Vivanco, esto es uno de los casos de corrupción más graves que hemos visto en el último tiempo y yo creo que la prensa chilena no lo ha tomado con la relevancia que corresponde. Estamos hablando de que una ministra de la Corte Suprema vendía fallos. Para mí como abogado esto es algo que me retuerce los intestinos. Pero quiero explicarle un poquito a la gente de qué se trata esto. No es una sorpresa esto. Ángela Vivanco nunca fue una jurista. Ella era presidenta de un partido de derecha, el de Frafra. Imagínense como un Parisi ochentero. ¿Ya? Ella era presidenta de ese partido, fue candidata por RN y luego se dedicó al activismo político. Se dedicó al activismo contra la píldora el día después, ¿cierto? Contra el aborto en 3 causales, etc. El presidente Piñera la pone en la Corte Suprema y con este sistema de turnos, y aquí voy a que nosotros nos topamos con algo muy, muy delicado, como que le tocaba a la derecha que los otros votaran a favor del que ellos nombraran. Y justamente es el año 2018 que ustedes mencionaban, cuando llega el Frente Amplio al Congreso. Y el único senador frente amplista, que es Latorre, dice por ningún motivo, ¿cómo voy a meter a una activista media trucha en la Corte Suprema? Y en eso arrastra al PS, que originalmente estaba por apoyarla, y el PS termina votando en contra también. Y ahí empieza esta idea de teníamos un país que funcionaba tan bien hasta que llegó el Frente Amplio y lo echó a perder todo. Claro, se estaban repartiendo cupos en la Suprema para venderle los fallos a Hermosilla. Es efectivo que nosotros le pegamos un cabezazo a eso. Gabriel Silver, también investigado en esta causa, nos lo propusieron en el sistema de turnos como miembro del Tribunal Constitucional. Y nosotros le dijimos a la democracia cristiana, no, po. Si tú sabes que Silver no es un jurista. Y ahora Silver está investigado en la trama bielorrusa también. Entonces, esto para decir que nosotros también nos topamos con un Congreso en donde había una concomitancia o compadrazgo respecto a este tipo de situaciones, a las cuales nosotros les pegamos un pechazo y que eso hizo que se dijera, uy, el país estaba tan bien hasta que llegaron ustedes a arruinarlo. No. Nosotros lo que arruinamos, nosotros no metimos ni el caos migratorio ni nada de eso. Nosotros lo que hicimos fue ponerle un poco de probidad a estos acuerdos totalmente secretos que habían. Gonzalo, es muy importante todo lo que mencionas y por supuesto también queremos saber tu opinión sobre cómo crees que puede afectar las listas separadas a la elección que se viene en este día domingo. Lo decía anteriormente, yo voy a hacer una crítica a mi sector antes de responder eso, a mi gobierno, que es la crítica que he hecho siempre. Yo creo que a mi sector y a mi gobierno, pero que tiene un sentido decirlo en turno, a mi sector y a mi gobierno nos faltó autonomía. ¿Autonomía en qué? En la cabeza. En la medida en que los funcionarios de gobierno y los militantes del Frente Amplio conocen las noticias sobre Chile, el mundo y su propio gobierno a través de radios de derecha, a través de canales de televisión de derecha, a través de periódicos de derecha,
para comentar estudios de centros de estudios de derecha en seminarios de universidades de derecha, es evidente que nunca vas a tener un escenario en donde la conversación que tú le quieres plantear al país sea relevante. Y terminó ocurriendo lo que yo creo que hoy día ocurrió, que es que la derecha logra cancelar las discusiones que no le interesan. Uno, la de la desigualdad. Perdóname, ayer fue grotesco lo de Mega. Grotesco. Termina la franja y parece nado sincronizado, Casa aparece hablando. A ver, Fue impresentable lo de Mega. a mí Mega me hizo un montaje, y lo digo con toda claridad, a pesar de que todo el mundo me dice lo peor que puede hacer un político es meterse con la prensa, lo digo con toda claridad. Mega, me hiciste un montaje deliberado para engañar a la ciudadanía, intentando meterme en un caso de corrupción, sabiendo, teniendo todas las pruebas ustedes en su escritorio, de que soy una persona que jamás ha estado metido en nada trucho. Y a mí Canal 13 también me hizo un montaje, y también me hizo una noticia falsa, lo cual es que fue muchos años atrás, y una lata de explicarlo, cuando estaba dirigido por Patito Verde, y era en un tema de AFP. Por eso estoy indignado, ahora que supimos que ¿Patito Verde dijiste? Sí, Patricio Patito. Góngora. Chilenos y chilenas, los TikTokers que ustedes ven diciendo, uy, me levanté como ciudadano preocupado porque me pueden robar mi pensión, no son tus amigos. Están financiados por la Asociación de AFPs, que es un grupo de transnacionales que no les importa a tu abuelo, sino que les importa no tener que competir entre ellas para bajarte la comisión. La comisión que tú pagas todos los meses, el 1,2% de tu sueldo, para que ellos se gasten 30 veces en administrar tu pensión, lo que el fondo de cesantía se gasta en administrar tu fondo de cesantía. Gonzalo, estoy hablando de cómo este sistema, este ecosistema de medios, centros de estudio, universidades y otras manifestaciones, eventos de derecha, generaban una conversación por derecha en la cual participa el progresismo, porque no tiene lugares ni... y no hizo el esfuerzo de dar esa pelea. No solo en fundar sus propios medios, en que mientras la derecha hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y decía que Giorgio Jackson se robaba los computadores, ¿cierto? O sea, yo esto lo he dicho, si el mundo fuera, si el gobierno de Boric fuera lo que Mega dice que es, entonces tendría sentido votar por Kaiser. Lo que pasa es que no lo es. ¿Ya? Gonzalo, hemos visto que el Frente Amplio y también la candidatura de Janet Jara se han visto envueltos principalmente en fake news. Acá, ¿qué se puede hacer? O sea, de hecho, una de las cosas que más me dicen en la calle es una cuestión que ni siquiera es como sacada de contexto. No, es que le alteraron la cara a Janet Jara y le alteraron la voz en un video que, confieso que la primera vez que lo vi también creí que era real, que dice que quiere liberar a los presos más peligrosos para que, no sé, para que puedan como reinsertarse lo más pronto, entonces que quiere como indultar a los presos más peligrosos del país, una cosa así. Y yo también quedé impactado. Pero creo que no le pusimos el pecho a esa discusión y nos cargamos mucho al... Está todo más normal, qué sé yo. A la normalización del país. Espérate, entonces está el tema, pero quiero ir a un punto. Me estabas hablando de las listas. Sí. Me estabas hablando de que votar por una lista es ser responsable. Pero también hay otras listas, como por ejemplo la de la Federación Regionalista Verde Social, que puede plantear una idea de país. Totalmente. La pregunta es, ¿por qué no votarlos? Perfecto. Por ejemplo, en esa lista hay una persona a la cual yo amo. Es Tomás Hirsch. Tomás Hirsch es mi amigo. El hombre que yo amo. Sí, yo lo quiero mucho. Zona de fondo. Y después de esto que voy a decir ahora, pasada la elección y cuando se le pase el enojo por lo que voy a decir ahora, o a mí se me pasa el enojo por lo que él me va a responder, lo voy a invitar a comer a mi casa. Tomás Hirsch va con una lista de candidatos poco competitivos. Por el contrario, la lista del oficialismo tiene al mejor liberal, a las dos mejores candidatas del Frente Amplio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un cupo en disputa ahí. Uno. ¿Ya? Si se dispersa la votación en dos listas, el progresismo saca 0. Si toda la votación del progresismo se concentra en una lista, la lista C, en donde yo apoyo a Constanza Schoenhoff, entonces vamos a tener un cupo. Si se dispersa la votación, vamos a tener 0. Si todo el progresismo vota por la lista C, vamos a tener 1. ¿Y por qué esto cobra relevancia? Porque según las encuestas que hemos visto, la derecha estaría con la posibilidad de tener quórums altísimos, que les permitirían efectivamente que José Antonio Kast haga valer sus convicciones que él dice que no ha cambiado, como liberar a los presos de Punta Peuco, que lo intentó hacer en el Consejo Constitucional, pero ganó el en contra, como abolir el aborto en 3 causales, como abolir la PGU.
and so on, and so on. ¿Me explico? Entonces, mi invitación es, no, yo les voy a confesar algo. El año 2010 yo voté nulo en la segunda vuelta. Yo tenía 23 años, doblé el voto y lo metí vacío, competían Frey y Piñera, me pareció que no eran lo suficientemente distintos. Tranquilo. Fueron. Los que votaron por Frey fueron 3 personas. No, ¿Hay uno ahí? no, eso no es cierto. ¿El Frey Piñera? No, Los números fueron bajos. pero yo creo Era que como pasó. la despedida de la concertación. Yo creo que sacó como 48, Frey. Sí, pero era como el ending. Bueno, si te digo lo que he sacado yo como candidato presidencial, 48 es... ¿Ya? 48,4. Tranquilo, la concertación acaba de mandarnos un mensaje. Está instalada Ya, con pero estadísticas. Pero Amigo quiero, de la Cámara 8. quiero hacer un punto de por qué me distancio tanto del Gonzalo que votó nulo. En el fondo, yo enfrenté la votación de manera egocéntrica. ¿Qué significa eso? ¿Merecen estos candidatos mi voto? ¿Merecen estos candidatos mi voto? Yo pensé que la pregunta de la papeleta era, ¿qué tan de izquierda es Gonzalo Winter? No. Lo que yo debía haber hecho es contestar la pregunta que se me estaba haciendo, que era, uno de estos dos de seguro va a ser el presidente de Chile. ¿Cuál de los dos? No existe el votar por ninguno. Cuando están en la papeleta, lo que tú estás haciendo es votar por cualquiera de los dos, no por ninguno. Entonces yo creía, ¿merecen mi voto? Eso es una forma egocéntrica de enfrentar la elección. Lo que hay que pensar es qué es lo mejor para el país. Y en este caso, en que según las encuestas que hemos visto, y me corroborará el invitado que viene después, Gran Danilo Herrera. que tengan el quórum para hacer todo lo que he dicho, puede depender de un escaño. De un escaño. Entonces yo invito a enfrentar esta elección no como el Gonzalo de 2023, sino pensando en el resultado de tu voto. Gonzalo, una pregunta. Situación hipotética. Pensemos que José Antonio Kast pasa a segunda vuelta Es y posible. sigue, es muy posible, y vemos que Yo no todavía... descarto que pase Kaiser en todo caso. ¿Tú crees que pasa Kaiser? No tengo ni la menor idea, pero me parece que dejó por completo de ser una locura. Sí, Es fue totalmente fuerte algo ver posible. los medios de Pero comunicación y las encuestas. Pero déjame terminar. Por favor. Pongámonos en la situación hipotética que pasa José Antonio Kast a segunda vuelta. Sigue con la agenda oculta que comentabas. ¿Cuál va a ser el rol de ahí en adelante del Frente Amplio y el tuyo? ¿Qué van a hacer para que- combatir todo esto? El que nos demanda la Constitución. Fiscalizar los actos de gobierno, ser dirigentes de izquierda, leales al pueblo, al mandato que la gente nos ha hecho, que no tiene el pensamiento del presidente, escrutar todo lo que está ocurriendo, tener un rol pedagógico frente a la ciudadanía, porque a nosotros nos dan la tarea de estar en el Congreso para que comprenda a cabalidad todo lo que está ocurriendo y ser muy minuciosos en escrutar a cabalidad la forma en que ellos administran el Estado. ¿Y eso significaría Recordemos también además que, combatir las fake news? ¿no? Por supuesto, combatir las fake news, pero además también recordemos algo que es bastante importante y que está olvidado. El primer gobierno de Piñera fue un gobierno lleno de casos de corrupción. Y la corbata y el peinado como que han subsanado esto. Pero recordemos que es el gobierno en el cual Longueira le entrega la masa pesquera a Corpesca y a Cipes por coimas. Es el gobierno en que Penta le pagaba un sueldo al subsecretario que estaba a cargo de regularlos mientras era subsecretario de Piñera. Recordemos que esta gente, la gente en los años 80, se robó las empresas del Estado para transformarlas en lingotes de oro en el Banco Rix. Entonces, además, vamos a tener que tener una fiscalización muy minuciosa. O sea, es la gente de Reginato y de Katy Barriga la que podría terminar gobernando el país. En ese camino y en ese sentido, el otro día estuvo Darío Quiroga acá y le preguntamos. Ayer estuvo. Sí, y estuvimos dialogando respecto a por qué votar a Janet Jara. Y tú fuiste candidato y competiste con ella. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué votar a Janet Jara? Creo que Janet Jara tiene un conjunto de virtudes que la hacen una muy buena presidenta. Primero, el tema de su origen sí es relevante. Que ella es distinto que los padecimientos populares te los cuentan, a que sea el de tu primo, el de tu amigo, el de tu compañero de colegio, etc. Pero además, el camino para llegar a ser jefa de gabinete, subsecretaria, ministra, candidata presidencial, sentarte a negociar con la asociación de AFP, Con la oposición que también. a mi juicio la asociación de AFP es una concertación de adversarios del pueblo de Chile, lo digo con toda claridad, negociar con la UDI, negociar con RN, etcétera, es un camino largo que le da la prudencia del que conoce a cabalidad el Estado y del que entiende su cargo
pensando en los resultados para la gente y no en sí misma. Tener un presidente que entiende al pueblo y que entiende al Estado al mismo tiempo es un lujo que se podría dar a este país. Y en tercer lugar, porque el programa de Janet Jara realmente se preocupa de los problemas de los chilenos. En primer lugar, en materia de seguridad, propone inteligencia, tecnología e inversión en lo que realmente sirve y no frases grandilocuentes o spots con cabezas cortadas, que es lo que propone José Antonio Kast. En materia de economía, Janet Jara es la única que está proponiendo que realmente el Estado de Chile lidere una estrategia que aumente la productividad con tecnología. No sé si ustedes se fijan, pero los candidatos de derecha, a diferencia de Janet Jara, la única idea que tienen en materia de economía es la única idea que la derecha ha tenido en 40 años, bajarle los impuestos a los más ricos. Hoy día los países no se están desarrollando con esa propuesta, sino que se están desarrollando cuando los estados lideran la inversión para aumentar la productividad, sobre todo con innovación y tecnología, y creo que ahí Janet Jara es la única que está poniendo el acento. Gonzalo, ¿algún último mensaje que quieras decir? No, creo que ya lo dijiste lo todo. dije. No, hay uno que saber, si te quiero votar, ¿dónde encuentro la papeleta? Perfecto, ese es un muy buen punto. Porque creo que ese Claro. es un gran último mensaje. Ese es un muy buen punto porque la papeleta es grande. Mira, te están mirando incluso ahí. Oye, sí, por fin. Lo bueno de que terminen las campañas es que uno deja de ver 20 horas seguidas a sus asesores comunicacionales. Es un labú simpático. Oye, Concéntrate. Lo está haciendo. Está haciendo ahí el dibujo, el mono. Mira, está haciendo todo un cálculo. Para por ustedes, favor. turninos y turninas, lo van a ver. no, viene con dibujo. Ya. Miren. La papeleta en el distrito 10 tiene 3 columnas. Ya. Más cerca del micrófono. Sí. Yo voy al medio, el primero de la columna del medio. Ah, no puse cuál soy yo. Se viene. Ya. El primero de la columna del medio, y para que me identifiquen más fácilmente, aparece una C y un cóndor. Entonces usted abre la papeleta, una C, un cóndor, marca el primero. ¿Les parece? Lo único importante es que no marquen fuera de la lista C. Y si lo hacemos, no, estamos contribuyendo a la destrucción de todo. No están contribuyendo a la destrucción de todo, pero cuando se tomen decisiones en el Congreso que influyen en tu vida, tu voto no va a ser contado. Diputado Gonzalo Vinter, candidato a la reelección por el Distrito 10, que incluye Ñuñoa, Providencia, Santiago, San Joaquín, La Granja. Quedó todo muy clarísimo. Muchas gracias por estar Muchas acá. gracias a ustedes. Y muchas gracias por dar la pelea por una comunicación autónoma. Muchas gracias, Dale, Gonzalo. muchas gracias. Autónomos no queremos ser, pero sí dependientes de ti. Así que suscríbete a Turno y sé socio, independiente de todo, menos de ti. El domingo 3 de la tarde, transmisión especial. Cuídense mucho, sigan a continuación con Fred Moore. ¿Ah? ¿Quién es la persona que está mirando ahora? Y si Bernardo Forte también. No, también puedo poner. Desde 5.000 a 25.000 pesos. Cuídense. Chao, nos vemos mañana.